Buenos días, mi nombre es Juliana Plata. Vamos a llevar a cabo el día de hoy el estado del arte y el tema a tratar es la enfermedad de Addison. Entonces, le propongo este orden del día. Vamos a empezar con unos antecedentes de la enfermedad, unas definiciones conceptuales. Posteriormente, vamos a hablar de epidemiología, etiología, la fisiopatología, manifestaciones clínicas. Vamos a hacer el abordaje del diagnóstico y el tratamiento. Vamos a hacer una breve mención de la crisis addisoniana y vamos a llegar a unas conclusiones. Entonces, para iniciar, en cuanto a los antecedentes, vamos a ver que la primera descripción que se hace acerca de las glándulas suprarrenales se hace más o menos hacia los años 1500 y solo 3 siglos después vuelven a tomar interés. Entonces llega el doctor Thomas Addison, padre de la endocrinología, y empieza a hacer una cuidadosa observación y unos estudios post-mortem de un grupo de pacientes que lo llevan pues a establecer la importancia de estas glándulas. Entonces, hacia 1855 sale este escrito sobre los efectos constitucionales y los efectos locales para lo que en ese entonces se denominaban las cápsulas suprarrenales. Entonces, él describe un estado de morbilidad en un grupo de pacientes que los llevaba a un deterioro de esa alteración o de ese funcionamiento de la glándula suprarrenal y lo describía como un padecimiento que era de forma insidiosa, crónica, que se caracterizaba por un dolor, una queja constante, por unos síntomas gastrointestinales, una disfunción cardíaca, una hipotensión. Entonces hace referencia en este escrito a 9 pacientes a los que les hizo un estudio post-mortem y empieza a identificar que las glándulas suprarrenales estaban ya atróficas y los llevaba pues a esa enfermedad crónica que tenía. De esos 11 pacientes que describe, 9 de ellos tenían tuberculosis, los otros estaban asociados a neoplasias y había uno con hemorragia adrenal. Entonces, el doctor Addison lo describe en 1855 como ciertos rasgos característicos que los denominaba como una languidez, una debilidad general, una notable debilidad de la acción del corazón, una irritabilidad del estómago y un cambio peculiar del color en la piel. Todo esto ocurría pues en relación a una hipofunción de la enfermedad, lo que para en ese entonces nuevamente pues denominaban como las cápsulas suprarrenales. Entonces él hace referencia como a una manera latente e insidiosa en el que el paciente difícilmente podía fijar el inicio de los síntomas y pronto se volvía tan crónica y tan extrema que los llevaba a desenlaces fatales. Entonces, en ese sentido, enfermedad de Addison se empieza a tomar o se llama en honor al doctor Thomas Addison, que describe pues este grupo de pacientes y lo describen como una insuficiencia adrenal primaria, pero en este momento hay que tener claridad que cuando hablamos de enfermedad de Addison estamos hablando de una insuficiencia adrenal primaria que tiene un mecanismo, una causa autoinmune. Entonces, para después pues, del escrito del doctor, entonces se definió como unas manifestaciones clínicas dada por una deficiencia crónica por ausencia de los glucocorticoides o de los mineralocorticoides debido pues a que había una falla en esa corteza suprarrenal que podía resultar en unas crisis con unas consecuencias potencialmente mortales para ese entonces. Entonces, para hablar de la epidemiología, entonces vamos a ver que la enfermedad de Addison como tal afecta a 1 de cada 5.000 a 7.000 personas. Su causa pues es un mecanismo autoinmune. Hay que tener claridad que no es cualquier insuficiencia adrenal primaria, sino que está mediada por un mecanismo autoinmune. La edad más común va de los 30 a los 50 años, se compromete mayor que todo a las mujeres, tiene una baja prevalencia. Sin embargo, hay un elevado impacto en la salud individual del paciente, en la calidad de vida, y si no se llega a tratar, pues va a ser mortal. Entonces, en cuanto a la etiología, entonces vamos a ver que la enfermedad de Addison pues es una adrenalitis autoinmune que puede ser aislada o que puede estar asociada a unos síndromes poliglandulares, principalmente el tipo 2, el tipo 1 y el tipo 2. Sin embargo, también hay que hacer mención que las suficiencias adrenales primarias también pueden ser secundarias a procesos infecciosos. En nuestro medio, pues las bacterias como la tuberculosis todavía tiene gran importancia y todavía se ven casos. En cuanto a la micosis, pues la histoplasmosis, la candidiasis también pueden causar.
La insuficiencia adrenal primaria por VIH nos puede causar una insuficiencia adrenal, más que todo es funcional, a lo mismo que la presencia de citomegalovirus, algunos parásitos, las metástasis, las hemorragias, las causas de las vasculitis y las trombóticas, enfermedades por depósito como la sarcoidosis y la amiloidosis, no olvidar los medicamentos, siempre hay que tener en cuenta que nos pueden llevar a una insuficiencia adrenal primaria y que en estos pacientes con enfermedad de Addison pues nos pueden desencadenar crisis adrenales, entonces es importante tener en cuenta que el ketoconazol, que el fluconazol, algunos anticonvulsivantes, algunos antituberculosos también nos pueden predisponer a esto y algunas causas genéticas y otras. Entonces aquí vamos a ver como el espectro de los desórdenes adrenales de acuerdo al acorde a la edad. Entonces vamos a ver que las causas genéticas pues se van a hacer diagnóstico más que todo en la infancia. Entonces tanto la hiperplasia adrenal congénita como la hipoplasia pues son de diagnóstico más en la infancia, pero vamos a ver que algunas genéticas como esta tercera que es la adrenoleucotrofia ligada al X también la podemos llegar a hacer un diagnóstico más tardío, inclusive en la edad adulta, los síndromes poliglandulares y las causas autoinmunes adquiridas y las hemorrágicas, pues ya la vamos a ver más prevalente en la población mayor o en la adulta. Entonces hay que tener mención que cuando hablamos de enfermedad de Addison ya hemos mencionado que es una insuficiencia adrenal primaria que es mediada por mecanismos autoinmunes y que por lo tanto la podemos tener o la podemos encontrar asociada pues a otros desórdenes. Dentro de ellos las más prevalentes pues pueden ser la tiroiditis, la enfermedad de Graves, la enfermedad celíaca, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, los pacientes con hipoparatiroidismo, como para configurar lo que es el síndrome poliglandular tipo 1, también está presente y están asociadas las insuficiencias ováricas, la anemia perniciosa, que también fue descrita por el doctor Thomas Addison, los síndromes y las fallas gonadales. Entonces siempre en el paciente en que encontremos una enfermedad autoinmune y que encontremos pues que tiene una enfermedad de Addison, podemos pensar y se nos tiene que abrir el abanico de posibilidades a qué otras opciones o a qué otras causas autoinmunes puede tener nuestro paciente. Entonces, para recordar así la fisiopatología a grandes modos, hay que recordar el eje hipotálamo adrenal. Entonces vamos a ver que hay unos factores desencadenantes que puede ser el ritmo circadiano, los bajos niveles de cortisol o el estrés que van a ir a generar ese estímulo a nivel del hipotálamo para que se genere la CRH. Esa CRH nos va a llegar a la hipófisis también influenciada por unas citoquinas o por la ADH y que a nivel de la hipófisis pues nos va a llevar a secretar o activar lo que es la ACTH. Aquí es hacer mención sobre la ACTH, de dónde viene la ACTH, y es que aquí es importante porque vamos a ver que muchas manifestaciones que tiene nuestro paciente con Addison van a estar influenciadas también por los otros precursores. Entonces, la ACTH viene de la propia melanocortina y que si la vamos a ver es la que aparecemos aquí. Entonces, también nos va a mostrar que no solamente está encargada de la corticotropina, que es la ACTH, sino que también la propia melanocortina nos va a secretar lo que es la hormona estimulante de los melanocitos, lo que son las beta endorfinas y lo que son las lipotropinas. Entonces es importante no olvidar de dónde viene la ACTH porque ahí nos vamos dando cuenta porque hay ciertas manifestaciones clínicas en la enfermedad de Addison. Una vez tenemos la ACTH, pues ella va a llegar a la glándula suprarrenal. Al no olvidarnos que la glándula suprarrenal es una cápsula que está en los polos de los riñones y que se va a dividir en lo que es la corteza y la médula, y que si vamos a ver la corteza, que es lo que tiene interés en la enfermedad de Addison, pues la corteza la vamos a dividir en tres, en una zona glomerular que es el 15%, en una zona fascicular que es la mayor porcentaje tiene a nivel de la glándula, que es del 80%, una zona reticular que es la más pequeña y nos va a hablar de esos andrógenos débiles, de los gonadotropins, y una porción que va a ser la médula, perdón, y una porción que va a ser la médula, pues que en este momento pues no le vamos a hacer mención. Entonces, una vez hemos llegado a la ACTH, hemos llegado pues a nivel de la corteza, vamos a ver que cuando hay una insuficiencia adrenal primaria, porque hay un mecanismo autoinmune que nos está destruyendo esa corteza, pues lo que vamos a encontrar es que vamos a tener niveles disminuidos de cortisol, de aldosterona y en algunas ocasiones pues de los andrógenos débiles. Entonces aquí para hacer mención a la fisiopatología como tal de la enfermedad de Addison, entonces se caracteriza porque hay una destrucción de esta corteza suprarrenal. Aquí es importante que el estímulo de esa destrucción o pues de esa cascada de la fisiopatología no se ha establecido
claramente, pero pues se menciona que probablemente ha sido secundaria a la activación de un virus. Entonces el virus nos va a ir a llevar a hacer esa destrucción a nivel de la corteza adrenal, y que esa destrucción y ese mecanismo autoinmune que se está generando en la enfermedad de Addison va a estar mediada por células T y no por una cadena pues de anticuerpos. Entonces, una vez tenemos esa activación de las células T, un mecanismo citotóxico, vamos a ir a nivel de los ganglios. A nivel de los ganglios vamos a ir a generar pues también una actividad de las células B, y en esos ganglios linfáticos con esa actividad de células B pues van a llegar a la producción de esos autoanticuerpos que van a ir dirigidos contra la enzima 21 hidroxilasa, que es lo que se encuentra en el 90% de los pacientes con una enfermedad de Addison. Entonces aquí como para mencionar y hacer pues como énfasis que el mecanismo autoinmune está mediado es por células T citotóxicas. Entonces, una vez hemos visto cómo es la fisiopatología y cómo esa corteza adrenal está siendo atacado por esas células T, que posteriormente van a activar esas células B a nivel del ganglio y van a generar esos autoanticuerpos, pues vamos a ver que hay una destrucción de la corteza adrenal, y que esa destrucción de la corteza adrenal pues nos va a llevar pues a las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entonces vamos a ver aquí cómo es la historia natural de la enfermedad de Addison en el adulto. Entonces este esquema nos lo proponen como en 4 estadios. Entonces en el primero vamos a ver que tenemos unos anticuerpos que van a estar negativos. Entonces, tanto los anticuerpos contra la corteza adrenal como los autoanticuerpos contra la 21 hidroxilasa, pues va a estar normal, van a estar negativos en aquellos pacientes que no tenemos, pues que no tienen la enfermedad. Pero una vez hemos avanzado hacia los estadios de la enfermedad, entonces vamos a ver que en el estadio 0 ya encontramos que tenemos unos anticuerpos que van a estar positivos, y vamos a tener unos niveles de ACTH que en este momento pueden estar normales, pero a medida que va avanzando la enfermedad, a medida que hay mayor destrucción de esa corteza adrenal, tanto por los anticuerpos de la corteza o como los anticuerpos contra la 21 hidroxilasa, pues vamos a empezar a generar y a encontrar unos hallazgos a nivel de laboratorio y unas manifestaciones clínicas. Entonces ellos nos dicen en el estadio 0, pues probablemente sí vas a encontrar los anticuerpos, pero vamos a encontrar los niveles todavía normales de la ACTH. Probablemente en el estadio 1 pues ya va a haber una alteración, entonces se empieza a comprometer el aumento de la renina. Posteriormente usted va a ver que no vamos a tener cortisol. En el estadio 3 ya vamos a ver que la ACTH está más elevada, y en el estadio 4, que es cuando ya hay un factor estresor que hace que nuestro paciente manifieste signos y síntomas, pues vamos a encontrar ya el estadio pues activo de la enfermedad, en el que vamos a encontrar las manifestaciones clínicas, en las que los paraclínicos ya vamos a encontrar una ACTH elevada con un cortisol bajo. Y vamos a ver aquí otra cosa importante que nos muestra la gráfica, es cómo a nivel del estadio 0 o la fase 0 de la enfermedad vamos a encontrar ya esa infiltración de los linfocitos, lo que habíamos mencionado previamente en la fisiopatología, cómo se activan esas células B para generar esos autoanticuerpos que nos van a ir a destruir la cápsula adrenal. Entonces, esta es como la historia natural de la enfermedad, cómo va desde la presencia únicamente de los autoanticuerpos contra la corteza y contra la 21 hidroxilasa, y cómo va a ir avanzando y alterando esos cambios hormonales, esos cambios del ACTH, del cortisol, y nos va a llevar pues a las manifestaciones clínicas. Entonces, para las manifestaciones clínicas, la enfermedad de Addison pues puede presentarse de 2 formas: una forma aguda, que es lo que conocemos las crisis adrenales o las crisis addisonianas, y una forma crónica, que como lo mencionaba el doctor Thomas Addison, pues es una forma que es más de instalación muy solapada, de una instalación crónica, lenta, que muchas veces no se sabe cuál fue el punto de partida, y que los síntomas son tan inespecíficos pues que muchas veces lo que tenemos que tener es un alto nivel de sospecha, porque no es tan manifiesto cuando se ha instaurado de manera crónica. Entre las manifestaciones clínicas, pues vamos a ver que cada sistema o cada compromiso pues puede ser diferente, y que hay muchísimas manifestaciones clínicas. Entonces, quizás las que más llaman la atención pues van a ser las manifestaciones dermatológicas. Pues vamos a encontrar que ellos se caracterizan porque tienen esa piel como manchada, esa piel sucia, esas áreas de hiperpigmentación, más que todo en insuficiencia adrenal primaria. Ya habíamos mencionado aquí de dónde viene la ACTH, y es que esa propia melanocortina también pues nos va a estimular esa
esas hormonas estimulantes de melanocitos y de ahí pues que los pacientes estén más hiperpigmentados. Sin embargo, si vamos a ver un paciente que es un compromiso poliglandular, podemos encontrar no solamente la hiperpigmentación, sino que vamos a encontrar una hipopigmentación porque probablemente la enfermedad puede estar asociada a un vitiligo. Entonces, si nos podemos saber qué otras manifestaciones tiene, entonces vamos a ver que a nivel gastrointestinal, lo que más mencionaba el doctor Tomás Addison, entonces nos decía, bueno, son pacientes que van a tener un dolor abdominal constante, o pueden tener diarrea, pueden tener vómito, pueden tener pérdida de peso, astenia, adinamia, pérdida de peso, unas ganas o una sed insaciable de querer consumir sal. Al nivel cardiovascular, pues son pacientes que vamos a encontrar hipotensos y que vamos a encontrar deshidratados. A nivel del sistema hematológico, son pacientes que en los paraclínicos, pues vamos a encontrar que tienen una anemia, que van a tener linfocitosis, que van a tener eosinofilia. Y a nivel de los electrolitos, pues cuando ya hay un compromiso de los mineralocorticoides, pues vamos a encontrar que son pacientes que van a tener una hipercalemia, una hiponatremia, una hipercalcemia. A nivel muscular son pacientes con una queja constante de debilidad, de mialgia, de dolor articular. Y a nivel del sistema neuropsiquiátrico, pues vamos a ver que pueden encontrar depresión. La depresión se ha asociado más que todo hacia las mujeres, una pérdida del libido y una fatiga constante. Entonces aquí en esta siguiente vamos a ver cuál es la prevalencia de cada uno de los síntomas y vamos a ver que en realidad si no lo sospechamos, pues el diagnóstico es muy difícil porque las manifestaciones van a ser la pérdida de peso, la fatiga. Ya cuando encontramos otras pistas, pues probablemente ya no va a ser tan difícil el diagnóstico y es cuando encontramos las áreas hiperpigmentadas, ese dolor abdominal que se presenta hasta en un 92%, la hipotensión, ese deseo constante de consumir sal, la hipotensión ortostática, el vitiligo cuando pues está asociado a otro síndrome poliglandular y entonces aquí podemos ver que los síntomas más manifiestos de la enfermedad como son la anorexia, la pérdida de peso, pues son difíciles de asociar directamente a lo que es la enfermedad de Addison, entonces de ahí es que nos llaman, bueno, tengamos más detalle en lo que nos dice el paciente y busquemos más pistas acerca de la enfermedad para que no se nos vaya a pasar un diagnóstico. Entonces, las áreas de hiperpigmentación, aquí vamos a mostrar una serie de fotos. Las áreas de hiperpigmentación de la enfermedad de Addison va a ser más que todo en las áreas de fricción, entonces a nivel de codos, a nivel de rodillas, a nivel de manos, en los nudillos, en las puntas de los dedos, pueden ser las zonas donde más hiperpigmentados encontremos a nuestros pacientes. A nivel de las palmas de las manos, pues vamos a encontrar que los pliegues son los que más coloración van a tener. Podemos encontrar también unos pequeños punticos distribuidos pues a nivel de las palmas, a nivel de las puntas de los dedos, que van a estar pues asociados a esa hiperproducción de la melanina. A nivel de las mucosas también podemos encontrar áreas más hiperpigmentadas y pues cuando los encontramos asociados a otros síndromes poliglandular, pues podemos encontrar que también no van a tener solamente las áreas hiperpigmentadas, sino las máculas de un vitíligo. Entonces aquí es un caso clínico en el que la mujer inicialmente consulta porque está con unas lesiones hiperpigmentadas a nivel de la cara, una cara que la describen como sucia, la lengua, las manos, vamos a ver los dorsos de las manos, los nudillos, las puntas de los dedos, que se toman más hiperpigmentados, pero que posteriormente a lo largo del curso de la enfermedad, pues donde ya se ha dado suplencia y has dado manejo, entonces vamos a ver que vamos a tener una mejoría de esas áreas hiperpigmentadas, vamos a ver cómo ya la cara no luce tan hiperpigmentada, ni las palmas de las manos, ni el dorso de las manos. Otra de las áreas que se pueden hiperpigmentar y que probablemente a veces nos ayudan a hacer un diagnóstico o a omitir el diagnóstico, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, es que los pezones también se vuelven más oscuros, que también es un cambio normal del embarazo. Entonces, la mención es que en el embarazo el Addison pues nos puede llevar muchas veces a confundirnos con una hiperemesis gravídica porque la paciente va a tener dolor abdominal, la hiperpigmentación de los pezones, entonces se va a poder solapar y vamos a poder perder ese diagnóstico en las mujeres. Entonces los pezones se hiperpigmentan y también las cicatrices, las pecas que tenía previamente el paciente. Entonces aquí vamos a ver los paraclínicos que ya hemos mencionado. Lo que podemos encontrar es que el cambio más
usual que encontramos es la hiponatremia, pero también la hipercalemia, la hipercalcemia, algunos niveles de hipoglicemia, la anemia, la eosinofilia, y cuando estamos pues asociados a otros síndromes, entonces vamos a encontrar la diabetes tipo 1, la deficiencia de vitamina B12. Entonces, para el diagnóstico, desde el diagnóstico siempre debemos pensar, y esto es en el contexto de una insuficiencia adrenal. Lo primero es, bueno, nuestro paciente tiene una insuficiencia adrenal, entonces vamos, lo primero es detectemos si en realidad tiene hipocortisolismo. Una vez hemos verificado que nuestro paciente sí tiene un hipocortisolismo, entonces, ¿dónde está localizado esa deficiencia? Si es primario, si es secundario, si es terciario. Y una vez hemos logrado, pues, como ubicar en dónde está la insuficiencia, entonces vamos a identificar la etiología. Entonces, cuando vamos a hacer el abordaje de una insuficiencia adrenal primaria, una insuficiencia adrenal, pues algoritmos diagnósticos hay muchos, entonces aquí traje pues unos como que son como los más detallados para podernos ubicar y como para podernos llevar hacia el diagnóstico. Entonces, lo primero es, bueno, nuestro paciente tiene sospecha de insuficiencia adrenal, lo primero que vamos a hacer es midamos un cortisol, entonces debemos hacerlo en el pico del cortisol, que es entre las 8 y las 9 de la mañana. Le pedimos a nuestro paciente ese cortisol, nos sale el resultado, idealmente nos piden, bueno, tengamos la primera muestra, repitamos la muestra para ver en qué niveles está nuestro paciente. Entonces hay tres opciones grandes, claro que en este algoritmo hay 5, entonces nos dicen, bueno, si el paciente le hemos medido el cortisol y el cortisol está por debajo de menos 3 microgramos de decilitro, pues el paciente en definitiva tiene una insuficiencia adrenal, entonces el algoritmo nos dice, bueno, inicie pues el reemplazo de los corticoides. Si tiene más de 18, pues no, el paciente definitivamente no tiene una insuficiencia adrenal, entonces pues no considere ese diagnóstico, pero el problema va a estar en esa zona gris entre 3.5 y de 15 a 18. Esos niveles también van variando entre los algoritmos, algunos lo hacen desde 5 a 15, otros entre 5 a 18, entonces pues vamos a aplicar este inicialmente, pero vamos a ver que hay diferentes y pues vamos a ver a cuál nos vamos adhiriendo. Entonces el problema viene siendo cuando esos niveles de cortisol nos quedan en esa zona gris entre 3.5 y entre 18, a ver qué otras opciones tenemos. Entonces, bien, lo hemos medido, nos llegó en esa zona gris que nos va a poner en problemas. El segundo paso es, bueno, hagan una prueba dinámica, hágale una segunda prueba. Entonces, lo que hacemos es el test del estímulo desde la ACTH. Entonces, aquí el algoritmo nos dice, bueno, mídale el cortisol a los 30 minutos. Si usted mide el cortisol a los 30 minutos y ese cortisol nos va a dar más de 18, pues nuevamente descarte que nos encontremos frente a una insuficiencia adrenal primaria, pero si el paciente nos va a dar esos niveles de cortisol por debajo de 18, pues la probabilidad es alta de que tenga una insuficiencia adrenal primaria e inicie pues el corticoide. Ya el otro lado del algoritmo, pues es para hablar de la insuficiencia adrenal secundaria, pero pues como nos vamos a enfocar en el Addison, pues nos vamos a este lado del algoritmo. Entonces, primero, 2 niveles de cortisol, ver la zona gris, si nos quedan nuestros valores en la zona gris, repitamos una segunda prueba, entonces repitamos la prueba o hagamos pues la prueba de ACTH y miramos nuevamente el cortisol a los 30 minutos. Si nos vamos para otro algoritmo, este algoritmo nos lo da el up-to-date, entonces nos dice, bueno, el paciente tiene la sospecha, midamos el cortisol de 8 a 9, pero miremos que en este segundo algoritmo los niveles, los puntos de corte cambian. Acá en el previo nos decían 3.6, en este nos dicen si es menor a 3 y si es mayor a 18. Es un poco más sencillo, nos dice si es menor a 3 es una insuficiencia adrenal, si es mayor de 18 es una función adrenal normal, y ese punto gris nuevamente nos va a quedar entre 3 y 18. Cuando nos quedan el punto gris 3 y 18, entonces repitamos o hagamos una prueba dinámica, hagamos una segunda prueba, que es el test de estimulación. Entonces se hace con 200 microgramos de ACTH, y lo que vamos a hacer en este algoritmo que nos propone es, bueno, hágale el estímulo y mídale el cortisol en el momento basal, mídaselo a los 30 minutos, mídaselos a los 60, y de acuerdo a dónde nos cree el cortisol, pues vamos a definir qué otros exámenes tiene. Entonces, en este momento nos dicen, bueno, el cortisol nos dio más de 18, entonces sí, pues vamos a ver que el paciente no va a tener una insuficiencia adrenal y pues hasta ahí vamos a llegar. Pero si nuestro paciente no tiene ese cortisol mayor de 18, pues vamos a hablar que tiene una insuficiencia adrenal, y en este punto el algoritmo nos dice, bueno, entonces intente o mida pues los niveles de
ACTH, midan los niveles de aldosterona y de acuerdo a eso pues vamos a ubicar si es una insuficiencia renal primaria en la que los niveles de ACTH están por encima del límite superior y cuando allá hay un daño de la corteza que ya nos ha comprometido todas las capas, entonces también podemos encontrar los niveles de aldosterona disminuidos. Entonces, en este momento ya hemos hecho un diagnóstico que tenemos una insuficiencia suprarrenal primaria y el primario nos lo va a dar esos niveles de ACTH elevados y esos niveles de aldosterona que probablemente van a estar disminuidos. Entonces, aquí vimos dos algoritmos en los que los puntos de corte pues son ahí como muy similares, pero se logra pues como simplificar en este segundo, que es importante cuando estemos en insuficiencia, estudiando pues esa insuficiencia suprarrenal, ver los niveles de corte, siempre es importante ver qué niveles de corte, porque no todos los laboratorios nos lo van a reportar como microgramos decilitro y algunos nos los van a reportar como miliosmoles litro. Entonces aquí hay una calculadora, pues esa sí la encontré, pues de fácil acceso, entonces nos dicen que hay un factor de corrección, si cuando lo tenemos si el laboratorio nos lo reporta en microgramos decilitro, pues si multiplicamos ese valor por 27.5, pues nos van a dar los resultados en miliosmoles, y si lo que queremos es convertirlo a microgramos decilitro, pues lo que tenemos que hacer es dividirlo. Entonces siempre es importante ver los niveles de corte del laboratorio que estemos viendo para poder ajustar, y si no están como nos lo dicen los algoritmos, pues hagamos el factor de corrección para ubicar al paciente. Bueno, es importante que hay unas ciertas circunstancias que nos modifican los niveles de cortisol porque se han modificado esas proteínas transportadoras de cortisol. Entonces, siempre es importante ver el contexto del paciente, si no lo va a alterar, si nos salió falsamente disminuido o falsamente aumentado porque tenga alguna de estas condiciones. Entonces, van a haber una disminución de las proteínas transportadoras de cortisol en las enfermedades hepáticas, en el hipotiroidismo. Entonces, como hay una disminución, pues probablemente el cortisol nos va a salir falsamente disminuido. En el embarazo también es importante tenerlo, que hay un aumento de la síntesis de las proteínas transportadoras de cortisol. Entonces, en el embarazo podemos encontrarlo falsamente aumentado. Sin embargo, el embarazo per se, la unidad fetoplacentaria, aumentan los niveles de cortisol. No se sabe bien hacia qué niveles los puede llegar a aumentar, pero siempre tener en cuenta que el embarazo aumenta los niveles y esos niveles pueden ir más aumentados hacia el final del tercer trimestre. Entonces, en este momento ya tenemos un diagnóstico de una insuficiencia renal primaria porque hemos encontrado que tiene una CTH elevada, tenemos una disminución del cortisol, de lo que nos dice el algoritmo. Bueno, ya sabemos que tiene una insuficiencia adrenal, ya sabemos que es una insuficiencia renal primaria, entonces, ¿qué otros estudios hay que hacer? Entonces, si hemos llegado a este punto en el que ya sabemos que estamos frente a una primaria, entonces vamos a medir los anticuerpos contra la 21-hidroxilasa y lo vamos a poder ubicar en la autoinmune, y ahí ya debemos considerar si es un poliglandular, un poliglandular tipo 1 o poliglandular tipo 2. Entonces aquí es otro algoritmo que nos dice, bueno, ya tenemos el diagnóstico de insuficiencia adrenal primaria, entonces vamos a tener el paciente que hemos encontrado con el cortisol disminuido, le hemos encontrado una ACTH alta, entonces vamos a irle a medir anticuerpos contra la corteza o los anticuerpos contra la 21-hidroxilasa. Si eso lo tenemos positivos, entonces definitivamente nos encontramos frente a una insuficiencia autoinmune, y aquí hay que encontrar si nuestro paciente tiene otras características clínicas, otras características subclínicas que siempre debemos buscar. Como lo mencionábamos anteriormente, la enfermedad de Addison se nos puede asociar a una diabetes mellitus tipo 1, a una enfermedad celíaca, a un hipoparatiroidismo. Entonces siempre intentemos ver si solamente es una enfermedad de Addison que está haciendo, que es aislada, o si está haciendo parte de otro síndrome poliglandular que debemos ir a buscar y que debemos pues idealmente diagnosticar para ver hacia dónde vamos con nuestro paciente. Entonces, hasta este punto hemos visto cómo vamos de la insuficiencia adrenal primaria a llegar a una insuficiencia adrenal primaria autoinmune, que es lo que vamos a hablar de la enfermedad de Addison.
Entonces, aquí es para mencionar, es como un resumen de todos los algoritmos que uno va encontrando. Entonces, cada uno pues lo va ubicando y cada uno le va dando como una pista. Y vamos a ver que en este algoritmo lo primero que vamos a diagnosticar, bueno, la sospecha de la insuficiencia adrenal, la insuficiencia adrenal, perdón. Entonces, lo primero que ellos nos dicen es, ¿tienen insuficiencia adrenal? Pues descarte otras causas, descarte una causa terciaria y después de eso, mire que ellos después, el segundo paso de ellos es medir el cortisol, nos van a decir, bueno, si el cortisol está alto o el cortisol está bajo, entonces ya aquí como que nos cortan ese nivel de el primero que era mida el cortisol 2 veces, entonces acá nos dicen, no, mida primero el cortisol y si el cortisol está alto, pues considera que es una insuficiencia adrenal primaria. El segundo punto es pidan autoanticuerpos contra la 21 hidroxilasa y si sí, pues ahí nos vamos a quedar con que es una insuficiencia adrenal primaria de origen autoinmune. Busque el fenotipo, busque características clínicas, busque características subclínicas de que nos orienten a que no está solamente la enfermedad de Addison, sino que está asociado pues a otras patologías. Entonces, siempre es importante, tiene hipocortisolismo, dónde está localizado ese hipocortisolismo o por qué llevó al paciente a insuficiencia adrenal y cuál va a ser la etiología. Entonces, hasta este punto hemos visto cómo nos vamos yendo desde la insuficiencia adrenal general hasta lo que es la insuficiencia adrenal autoinmune. ¿Qué es importante? Si tenemos la presencia de una insuficiencia adrenal que ya hemos confirmado, tiene anticuerpos positivos, tiene anticuerpos contra la corteza o anticuerpos contra la 21 hidroxilasa, pues vamos a saber que ya es una insuficiencia autoinmune que no va a requerir imágenes. Entonces la guía nos dice, si ustedes ya tienen los autoanticuerpos, si ya fue positivo, si ya la logró ubicar en una etiología autoinmune, pues no pida exámenes porque el diagnóstico ya está. Pero cuando usted no tenga los autoanticuerpos positivos, cuando en realidad no sabemos dónde es la etiología de la insuficiencia suprarrenal, pues ahí sí ampliemos estudios, pidamos resonancia suprarrenal o tomografía para ver directamente las glándulas cómo están. Entonces, el tratamiento siempre va a tener 3 pilares, entonces vamos a considerar los pilares en cada uno de los pacientes y es si nuestro paciente requiere un reemplazo de los glucocorticoides, si nuestro paciente requiere la suplencia de los mineralocorticoides y si nuestro paciente requiere pues las dosis de los andrógenos que solamente van a ser en ciertas condiciones. Entonces, el tratamiento se va a dividir en esas 3 pilares. El paciente requiere los glucocorticoides, requiere los mineralocorticoides o requiere pues la suplencia de andrógeno. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Si vamos a hablar de prednisona, entonces la prednisona nos dicen, bueno, el problema con la prednisona es que tiene una vida media más larga, puede llegar hasta los 150 minutos, entonces y otro punto como desfavorable, digámoslo así, para la prednisolona es que tiene una poca actividad mineralocorticoide y estaría indicada para aquellos pacientes que no son muy adherentes a los tratamientos, que no son muy adherentes a la hidrocortisona, que viene siendo como la primera opción. Entonces la prednisona la vamos dejando solamente para aquellos pacientes que tengan una mala adherencia y que nos logran pues como llevar una mejor control. La hidrocortisona no la recomiendan, úsela de 15 a 25 miligramos, eso puede ser dividido de 2 a 3 veces al día. En algunas guías nos dicen divídala 2 veces, en la que el mayor porcentaje, el 75% lo estemos dando en la mañana y la segunda parte pues en horas de la tarde. La dexametasona está pues como fuera de las indicaciones. ¿Por qué? Porque tiene más reacciones adversas, tiene más manifestaciones cushinoides, son dosis que pueden ser difícilmente administradas, entonces la dexametasona va como en la última línea de las opciones, entonces vamos a quedando con que probablemente la mejor opción en estos pacientes va a ser la hidrocortisona, tiene una vida media más corta, 90 minutos, tiene actividad tanto como glucocorticoide, pero también nos pueden ayudar con dosis, con ajuste y con efecto mineralocorticoide, se puede usar en los pacientes críticamente enfermos, se puede usar en los pacientes ambulatorios, entonces probablemente va siendo la mejor opción en nuestros pacientes con una enfermedad de Addison. En cuanto a los mineralocorticoides, entonces lo que nos recomiendan es una dosis de 0.05 a 0.2 y esas dosis van a ser
ajustadas de acuerdo a las necesidades del paciente, o si el paciente tiene esa sed constante de la ingesta de sal, o ese deseo constante de estar consumiendo sal, pues entonces vamos a ir ajustando esas dosis de fluorocortisona. Y para los andrógenos lo que nos dice en la guía es, no todos los pacientes los requieren. Lo que se puede hacer es, más que todo en aquellas mujeres que están manifestando depresión, en aquellas mujeres que tienen una baja libido, entonces podemos hacer un tratamiento, lo vamos a dar de 4 a 6 meses y de acuerdo a la respuesta lo vamos a dejar o lo vamos a suspender. Entonces ese es como el de, no en todas, vamos a ver en qué pacientes están elegidos, y es más que todo, nuevamente, mujeres, pérdida de la libido, depresión, y vamos a hacer una prueba inicial de 4 a 6 meses, y de acuerdo a eso pues vamos a definir si lo vamos a prolongar o si ya lo podemos suspender. Entonces, el seguimiento, o cuáles son las recomendaciones para el seguimiento clínico en los pacientes. Entonces, si nos podemos a ver las recomendaciones que nos dan aquí en esta guía de endocrinología del 2014, entonces ellos nos dicen, en general son manifestaciones clínicas, hágale un seguimiento clínico y de acuerdo a eso uno va ajustando dosis. No es necesario que estemos midiendo de forma rutinaria la ACTH, sino que usted la va a medir en ciertas circunstancias y lo más importante va a ser la clínica. Entonces tenga un control de peso, vea cómo van las manifestaciones clínicas, si el paciente ha tenido mejoría de la hipotensión, de las mialgias, del dolor abdominal, o si el paciente al contrario, pues si nos están persistiendo con los síntomas de la insuficiencia adrenal, pues nos va a decir, bueno, probablemente requerimos ajustar dosis, pero si nos estamos yendo para el otro polo y es el aumento del peso, si nos empieza con una obesidad, si nos empieza pues con la hipertensión, con la osteoporosis, con el insomnio, pues vamos a estar hablando que probablemente nos tenemos unas manifestaciones cuchinoides, que nos estemos yendo hacia un hipercortisolismo, y lo que requiramos es ajuste de dosis, disminuyamos las dosis a ver si es que estamos en unas dosis excesivas. En cuanto a los mineralocorticoides, lo mismo, entonces siempre prima la clínica, veamos nuestros pacientes, en el caso de los mineralocorticoides, entonces nos dicen, bueno, mira la presión, qué presión, si tiene ortostatismo, si el paciente tiene edema, si definitivamente la clínica nos está dando como pistas que nos estemos quedando pues como cortos o nos tengamos que disminuir las dosis, entonces midamos electrolitos, midamos sodio, potasio, midamos renina plasmática, y ahí vamos a ver si las dosis requieren ajuste o no requieren ajuste. En cuanto a los andrógenos débiles, entonces acá nos dicen no se recomiendan de rutina, ya lo hemos mencionado, solamente en aquellos pacientes que tengamos una alteración del ánimo, alteraciones de la sexualidad. Y importante no olvidar que la enfermedad de Addison impacta negativamente en la calidad de vida del paciente, y siempre debemos interrogar calidad de vida para ver los ajustes que vamos a hacer en nuestros pacientes y si requieren o no requieren los andrógenos. Entonces acá nos dicen, vea al menos de 4 a 6 meses a ver si sí produce beneficios. Si no produce beneficios, pues no los dé. Si sí, entonces pues mantengan en el tratamiento. Que es importante en la enfermedad de Addison, y es que estos pacientes tienen un tratamiento basal, un tratamiento de mantenimiento, pero es importante dar claridad a los pacientes que hay unos días que pueden requerir ajuste, ya sea por enfermedad o por estrés. Entonces, parte importante del paciente con enfermedad de Addison es la educación, tanto del personal médico como del paciente. Deberíamos saber que si bien tiene una dosis de mantenimiento, hay ciertas condiciones que nos obligan a ajustar esos medicamentos. Entonces, aquí nos dicen, hay consideraciones tan fáciles como si el paciente tiene fiebre, tiene una fiebre de 38 grados, tiene una gripa, van a requerir mayor dosis, entonces aquí nos dicen, en términos en generales, doble la dosis. Pero si nos vamos para otras guías, nos dicen, si la fiebre es mayor de 38, doble la dosis del esteroide que ya está usando, del glucocorticoide que está usando. Pero si el paciente tiene una fiebre mayor de 39 y tiene otras manifestaciones, entonces no solamente la doble, sino que triplique esa dosis. Entonces siempre es importante educar al paciente, porque ellos también lo pueden hacer en casa para evitar pues que nos vaya a cursar con una crisis adrenal. Si el paciente tiene vómito, tiene diarrea, entonces
no vamos a poder suplir probablemente esas dosis con manejo oral, entonces siempre es considerar el ingreso intrahospitalario de estos pacientes para evitar que nos lleve pues a una crisis adrenal y pues se nos vaya a complicar más. Si el paciente tiene estrés de corta duración, como es un examen, una entrevista, pues de cortos periodos, pues en realidad no requiere aumento de dosis, pero si nuestro paciente es deportista, si nuestro paciente juega fútbol, si nuestro paciente hace largas jornadas de ejercicio, pues sí se ha considerado que pueda aumentar un poco la dosis de los glucocorticoides. Y también se ha visto que en algunas ciudades donde hace mucho calor se ha considerado si en estas condiciones el paciente también requiere un aumento de los glucocorticoides. Entonces es importante tener esto a la mano, educar al paciente porque hay enfermedades menores que no nos van a llevar a consultar, pero sí los pueden llevar a una crisis adrenal y empeorarnos el cuadro del paciente. Entonces ya hemos visto unas enfermedades interrecurrentes que nos requieren ajuste de dosis, pero también hay procedimientos que nosotros hacemos o procedimientos que van a ir encaminados al paciente que debemos ajustar dosis. Entonces nos habla cuando la cirugía es menor, el ajuste casi siempre es de 50 a 100 de hidrocortisona antes de la anestesia. Si la cirugía es menor, por ejemplo, una colonoscopia, una anestesia, pues ahí sí debemos considerar si el paciente requiere nuevamente esa dosis adicionales de hidrocortisona, nuevamente de 50 a 100. Aquí el parto, no olvidarnos el parto, las mujeres embarazadas que hemos o que tenemos ya con un conocimiento, un antecedente, una enfermedad de Addison, entonces el parto también requiere esas dosis adicionales de esteroides en estas condiciones. Y estas dos grafiquitas pues era como para no olvidar cuáles son las que requieren ajuste y las que no requieren ajuste. ¿Y por qué es importante? Porque lo que queremos evitar es que en estos pacientes con una insuficiencia adrenal ya conocida, una insuficiencia adrenal crónica, pues nos van a llevar a esta presentación aguda que cuando se presenta pues tiene altas tasas de mortalidad y es lo que debemos evitar. Entonces es el tratamiento al paciente que debemos educar, no podemos olvidarnos en educar al paciente, en identificarlo, en que él ajuste su dosis en las enfermedades cortas, interrecurrentes y en las enfermedades pues ya otras condiciones que sí se nos van a salir de las manos y nos las pueden llevar a esta presentación, a estas manifestaciones agudas que es la crisis addisoniana o la crisis pues suprarrenal. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que hay un deterioro agudo del estado de salud. Entonces, son pacientes que vamos a encontrar con todas las manifestaciones que ya hemos mencionado, con el dolor abdominal, con la debilidad, con la fatiga, pero vamos a encontrar una hipotensión absoluta. Y la guía nos dice, bueno, la hipotensión absoluta la vamos a definir si el paciente tiene una presión arterial sistólica por debajo de 100 o vamos a tener una hipotensión relativa. Y esa hipotensión relativa nos hace mención cuando esa presión arterial sistólica tiene más de 20 milímetros de mercurio por debajo de la habitual. Entonces, si nuestro paciente tiene presiones arteriales que conocemos que están en 100, pero lo encontramos con 70, entonces en ese momento estamos considerando que ha disminuido más de 20, entonces nuestro paciente está en una crisis addisoniana. Que es importante que resuelven dentro de la primera a las 2 horas después que le hemos administrado pues el glucocorticoide parenteral y que esa mejora de los síntomas dura 2 horas más o menos. Entonces, estos son como los criterios clínicos de los pacientes con una crisis addisoniana o la manifestación aguda de la enfermedad de Addison. Entonces, ¿qué factores de riesgo para que un paciente tenga una crisis? Entonces, hay unos factores de riesgo y hay unos factores precipitantes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues son pacientes, el paciente que nos va a llegar a una crisis supraadrenal, pues van a ser aquellos pacientes que probablemente conocemos que ya tienen una insuficiencia adrenal de vieja edad. El tener un episodio previo de una crisis, pues que es un factor de riesgo para que tengan una nueva crisis. Los pacientes mayores de 65 años van a tener un factor de riesgo a tenerla, o también las edades más tempranas, la adolescencia,
La adolescencia y la infancia también nos pueden llevar a una crisis addisoniana con mayor facilidad. Hay algunos medicamentos y algunas comorbilidades, entonces vamos a ver que los medicamentos, como los mencionábamos ahorita, nos pueden llevar a generar una crisis addisoniana, y como para mencionar nuevamente, el ketoconazol, el fluconazol, la rifampicina, los anticonvulsivantes, son medicamentos que siempre debemos considerar si el paciente en realidad los necesita porque ya sufre de Addison y no lo va a empeorar la crisis, o si es que nuestro paciente, pues ese va a ser el debut de su insuficiencia adrenal. O las enfermedades, no olvidarnos, pues la diabetes, los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de tener una crisis, los pacientes con una diabetes insípida, otras enfermedades endocrinas, las enfermedades de la tiroides, son factores de riesgo a que nuestro paciente pues presente esa crisis. Los factores precipitantes son los que queremos intentar modificar cuando ajustamos dosis. Entonces, las enfermedades interrecurrentes, si bien una gripa nos puede empeorar si no ajustamos dosis, pues si nos vamos a un estrés intenso, si nos llevamos a infecciones del tracto gastrointestinal, si llevamos a nuestro paciente a episodios de sepsis o críticamente enfermos, pues obviamente van a ser esos factores que nos van a precipitar más fácil esas crisis. Las manifestaciones, los signos y los síntomas, pues en realidad son los mismos que ya hemos mencionado previamente, pero pues probablemente de mayor intensidad y de mayor dolencia en el paciente. Entonces una fatiga severa, una debilidad extrema, cambios confusionales, el paciente con el dolor abdominal, las náuseas y el vómito. Los signos abdominales, pues el paciente pues, puede estar hiperpigmentado, pero pues en la insuficiencia adrenal primaria, que es el nuestro, pacientes con dolor abdominal, podemos encontrar hiperpirexia, los datos del examen físico que ya hemos mencionado de la presión arterial sistólica, y los cambios a nivel de los paraclínicos que van a ser los electrolitos, que podemos encontrar al paciente con hiponatremia, con hipercalemia, con hipercalcemia, con hipoglicemia, y algunas alteraciones también al nivel del hemograma. Entonces podemos encontrar pacientes con neutropenia, que no va a ser pues lo más característico, lo que más nos va a marcar en ellos, o lo que más fácil podemos llegar a ver, son la linfocitosis y la eosinofilia. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo de ese paciente que está en una crisis addisoniana? Entonces, las guías nos dicen, si el paciente ya hemos cumplido con los criterios, el paciente está hipotenso, está sintomático, entonces lo primero que vamos a hacer es aplíquele 100 miligramos de hidrocortisona en bolo, y posteriormente quedémonos con 200 miligramos en infusión continua, que puede ser 24 horas, y de acuerdo a eso, de 2 a 3 días, ustedes ya pueden ir ajustando la dosis para que hacer el switch a manejo oral. Esos 200 miligramos que mencionan aquí en infusión pueden ser en infusión continua, pero algunos textos también nos dicen usted lo puede ajustar de acuerdo pues a los picos a los picos de cortisol, y de acuerdo a eso pues puede ir jugando pues con esas dosis. No solamente requerimos pues el glucocorticoide, sino que también debemos evaluar si nuestro paciente requiere soluciones isotónicas. Se recomienda en la primera hora 1000 mililitros, y ya de acuerdo a las necesidades del paciente seguir con ellas en el curso pues de la hospitalización. Siempre evaluar si nuestro paciente tiene hipoglicemia. Entonces lo que requerimos no solamente es hidratarlo, sino también suplirle pues esas hipoglicemias que nos pueden llevar a perpetuar condiciones críticas. Entonces siempre evalúe también la glucosa en sangre que tenga nuestro paciente, y no olvidar cuál fue el factor precipitante. Si nuestro paciente tenía una enfermedad de Addison que ya era conocida y ahorita está acusando con una sepsis, pues déle el manejo de la crisis, pero también inicie el manejo antibiótico, también ajustele pues las consideraciones de acuerdo al evento o al precipitante que tuvo nuestro paciente. Aquí nuevamente nos dicen, bueno, entonces recomendamos el bolo inicial de 100 miligramos de hidrocortisona, posteriormente 24 miligramos en las 24 horas. Puede ser, aquí la recomendación puede ser continua o puede ser administrándola cada 6 horas, y de acuerdo a las recomendaciones o a las condiciones especiales del paciente.
Entonces, aquí, ¿qué es importante? Entonces, esta diapositiva la puse es como para siempre en el paciente que conozcamos que ya tiene una enfermedad de Addison, eduquémoslo en esas enfermedades intercurrentes, en esas condiciones especiales que requieren un ajuste de dosis para no tener como ese factor precipitante que era fácilmente modificable y que no intervenimos y lo vamos a llevar a una crisis adrenal que sí ya conocemos que tiene una alta tasa de mortalidad. Entonces, siempre es importante la prevención y de entonces nos dice la guía, educa al paciente que marquen o se identifiquen que tiene una enfermedad de Addison. Ellos, así como el paciente con shock anafiláctico, pues lo ideal es que siempre estuvieran pues con el inyectable de hidrocortisona para esas condiciones críticas. Eso es lo que se debería y es lo que esperamos que con el tiempo pues todos tengan esa disponibilidad de ese inyectable inmediato con hidrocortisona para evitar pues esas crisis tan mórbidas y tan de alta tasa de mortalidad en los pacientes. No olvidemos la vacunación contra influenza, contra neumococo y no olvidemos nuevamente identificar a nuestro paciente. Otra cosa importante como para llevarnos para la casa, los medicamentos. Entonces, ¿qué medicamentos debemos usar con precaución en los pacientes? ¿Qué medicamentos nos pueden inducir una insuficiencia adrenal o nos pueden empeorar en estos pacientes? Los opioides tienen un alto potencial de producirnos insuficiencia adrenal. Nuevamente los medicamentos, la rifampicina, el ketoconazol, el fluconazol. Aquí, adicional, los anticuerpos monoclonales, algunas terapias nos pueden inducir insuficiencia adrenal, no olvidarnos, inclusive hay mención en algún texto del ácido solendrónico, también nos pueden generar crisis adrenal, entonces mayor precaución con estos pacientes para que no nos vayan a llevar y a consultar o pues ya llevarlos a esa crisis adrenal que ya hemos mencionado. Entonces, puntos claves para llegar a la casa. Entonces, que la enfermedad de Addison, si bien es una insuficiencia adrenal primaria, debemos recordar que Addison no es igual a todas las insuficiencias suprarrenales, sino que es la que está mediada por mecanismos autoinmunes, que ese mecanismo autoinmune de la enfermedad de Addison va a ser inicialmente por las células T, por efectos citotóxicos, que la enfermedad en esas manifestaciones crónicas pues tienen un curso muy insidioso, un curso crónico, que las manifestaciones son muy inespecíficas, entonces siempre tenemos que tener un alto nivel de sospecha. Si se nos presenta el paciente con una crisis, pues probablemente va a ser más fácil que aquel paciente que lo llevemos en un periodo muy crónico. Es importante el entrenamiento constante tanto del médico como del paciente para manejar la enfermedad, para hacer el ajuste de dosis por enfermedad intercurrente o por procedimientos o condiciones de estrés. Y una cosa para llevar a la casa también es las nuevas terapias que se vienen o los nuevos estudios de la enfermedad de Addison, y es que todo se había visto como muy enfocado a las suplencias que tenía el paciente. Entonces el paciente pues no tiene una corteza, entonces su plan pues démosle glucocorticoides, démosle mineralocorticoides, algunos en andrógenos, pero lo que se quiere ver o lo que se viene pues en seguimiento es que estos pacientes con enfermedad de Addison tienen una función suprarrenal residual. Entonces se ha visto que los pacientes que ya tienen la enfermedad probablemente tienen hasta un 30% todavía de funcionamiento de la glándula. Entonces se están buscando terapias de medicina regenerativa. Entonces se ha usado, por ejemplo, rituximab con ACTH de depósito, a ver si esos pacientes logran responder. No han tenido por ahora una buena respuesta, pero lo que se busca es esa función suprarrenal residual, lograr estimularla y que no solamente sea la suplencia de lo que le falta a nuestro paciente, sino evitemos que la enfermedad progrese y tener otras medidas pues para el control de la enfermedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, excelente presentación. Tengo una pregunta para usted, para el doctor Mora. Así como el estrés ha sido determinado y las infecciones factores precipitantes para los pacientes con Addison, ¿qué se ha encontrado frente al tema de insomnio? En el insomnio hay clara alteración del cortisol. ¿El insomnio puede ser considerado un factor precipitante para una crisis de Addison? Pues doctora, en lo que yo leí no encontré como el insomnio como una recomendación para ajuste de dosis. No sé si el doctor
nos pueda dar claridad, pues yo no lo encontré. Doctor Mora, Buenos, buenos días. buenos días, doctora, ¿cómo está? La verdad, no, yo no he leído insomnio como indicación de ajuste a dosis, doctora. Tocaría buscar, pero no lo tengo presente como una indicación. En los pacientes con insomnios, una de las principales alteraciones son las alteraciones del cortisol, ¿no? Pensaría uno Sí, que debe ser un factor precipitante, pero bueno, tocaría ahí como hacer investigación al respecto. Es muy importante en estos pacientes con crisis de Addison, pues hacer el ajuste de dosis porque el riesgo de mortalidad es alta. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo mirar fuera de orientar a las personas o a las clínicas de que viene un paciente con Addison? ¿Qué otro proceso de gestación viene que nos pueda permitir que estos pacientes, así como otros pacientes que necesitan medicamentos urgentes, los tienen a la mano? Por ejemplo, pacientes que hacen hipoglicemias o pacientes que hacen otro tipo de alteraciones, digamos, que tienen esteroides por crisis de shock cardiogénicos o algo así. ¿Qué podríamos pensar que viene para estos pacientes con Addison? Pues doctora, yo creo que primero sí es la alta sospecha y la prevención. Lo primero, lo como mencionaba, la prevención de estos pacientes que ya conocemos que tiene la insuficiencia. Lo que se viene o lo que se busca es que así como el paciente que ya conoce que tiene una anafilaxia al maní, por ejemplo, y tienen el acceso fácil a la adrenalina, entonces lo que se pretende es que todos los pacientes que se conocen que tienen enfermedad de Addison también tengan su equipo de emergencia y también dispongan y sea de fácil acceso, pues tener esa hidrocortisona pues inyectable a la mano. Lo otro que se viene, pues es esas terapias de medicina regenerativa en esas funciones residuales, no esperar a que nuestro paciente solamente tenga suplencia, sino también poderle promover o poder regenerar lo residual que haya a nivel de la glándula. Muchas gracias, doctor Mora. ¿Algún complemento para la presentación? doctora, yo creo que es importante tener en cuenta estos puntos de corte, porque en la práctica lo que uno más ve es que el médico tiende a ver los rangos de laboratorio especificados en la hojita que llega al cortisol. Entonces, entender esto, recordar un cortisol por debajo de 5, pues virtualmente ya tienes el diagnóstico, tiene una especificidad alta, y por encima de 15 puedes quedar relativamente tranquilo. O sea, entre 5 y 15 es esa área gris bastante harta, donde pues probablemente requeramos, si la sospecha es, pues hacer un test con Sinacten, que pues lo podemos hacer acá en Manizales. Entonces no ir a los rangos de laboratorio especificados en la hojita, porque eso es lo que uno usualmente ve y el médico pone normal, ¿sí? Hay otras ayudas diagnósticas que de pronto no mencionaste. Se pueden medir los niveles de andrógenos, específicamente la de hidroepiandrosterona sulfato. Puede ser una ayuda dentro del algoritmo diagnóstico, que también se puede tener en cuenta si está bajito, ¿sí? ¿Qué más sería con esto? Y, bueno, lo otro es que tener en cuenta, si bien, digamos, lo que más frecuente vemos como causa de insuficiencia adrenal es de origen hipofisiario, ¿no? En la práctica clínica, lo que más comúnmente vemos no es Addison, sino hipófisis, que es como mucho más frecuente, ¿sí? También tenemos que tenerla en cuenta que a veces el diagnóstico puede ser un poquito más difícil, porque en Addison suele ser mucho más marcado la clínica, en hipófisis suele ser más difícil a veces el diagnóstico. No sé, doctora, eso sería como por mencionar. Ok. Bueno, no veo manos levantadas. Muchísimas gracias, doctor Mora. Muchísimas gracias, doctora Juliana. Que tengan todos un feliz y bendecido día. Gracias a todos. Gracias.